Buenos días, bienvenidos estimados amigos digitales, bienvenidos a todos nuestros seguidores investigadores, docentes y estudiantes, comunidad en general. En esta oportunidad vamos a darle continuidad al ciclo de entrevistas fenomenológicas relacionadas con la praxis universitaria y la participación ciudadana para el desarrollo local. Tenemos en este momento el agrado de contar con la participación de nuestra apreciada rectora, la doctora Ninos Cortiz. Doctora, bienvenida a este espacio virtual, al virtuverso académico que estamos tratando de fomentar para que el mundo entero nos conozca y que todos podamos participar en el cambio y la transformación de nuestras universidades. Sin más preámbulo, porque realmente la rectora está muy ocupada, como podemos todos entender, y le estamos robando su tiempo, quiero exponerles que la doctora Ninos Cortiz es doctora en Ciencias de la Educación. Cuenta con una maestría en Gestión de Políticas Públicas, es abogado, politólogo y muy importante para nosotros en este momento, en esta investigación, para esta entrevista, ella desarrolló un trabajo muy bonito, muy importante con el PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como asistente administrativa de proyectos en el área de Venezuela. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con algunas de las anotaciones que pude realizar de las anécdotas que usted me brindó con anterioridad. Bien. Usted me hablaba de la relación de sus experiencias como proyecto de vida y que nació a través del PNUD. ¿Qué de esas experiencias que usted tuvo en el PNUD traspoló hacia su etapa universitaria, hacia la etapa actual que estamos viviendo en estos tiempos que pasamos por Venezuela, los tiempos con sus bemoles? ¿De qué manera esa experiencia le ha servido para su trabajo en la facilitación de la participación ciudadana desde la universidad hacia las comunidades y desde las comunidades hacia la universidad? Sí. Fíjate que cuando yo comienzo bueno, primero que nada, gracias por la participación en este espacio. Yo trabajé mi tesis doctoral sobre la nociubicuidad y el uso de herramientas tecnológicas en los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que hoy me siento una protagonista excelente en este espacio. Bien, siento que estoy dando vida aparte de lo mío, ¿no? Respecto a la pregunta, señalabas al principio que ciertamente pues yo trabajé en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y sobre esa última categoría quizás se genera el interés principal y por eso parte de lo que soy hoy se lo debo a esa experiencia. El tema del desarrollo. Cuando nosotros comenzamos a conceptualizar y a complejizar eso del tema del desarrollo, evidentemente surgen otros intereses en mí. ¿Cómo es eso del desarrollo? ¿A qué se debe el desarrollo? ¿Y qué tipo de desarrollo quiero? Porque ciertamente el desarrollo está ligado al término de progreso, pero progreso a su vez está ligado también a unas condiciones materiales de vida, ¿cierto o falso? Al término del consumo. Entonces comencé a deconstruir ese concepto de desarrollo y yo decía, tenemos que apostar por un desarrollo centrado en la gente. Y para hablar de un desarrollo centrado en la gente tenemos que irnos al campo educativo. No hay otra forma. Allí mi interés en comenzar la docencia, particularmente la docencia universitaria, porque si hay un espacio donde es el espacio de generación de conocimiento por excelencia, tiene que ser la universidad. Bien, y bueno, comienzo a motivarme con estos temas en el campo de la investigación y así voy llegando a un proceso de formación, yo diría muchas veces de autoformación, porque pasa por uno de construir, crear sus propias subjetividades, consolidar su carga valorativa y desarrollar un proyecto de vida que ha estado enmarcado esto de la educación universitaria. Y qué feliz me siento que la vida, que Dios, soy fiel creyente en Dios, que me haya permitido aquí ser rectora. Te comento algo. Cuando yo tuve la oportunidad de presentar mi currículo para asumir esta responsabilidad, yo le decía a mi mamá en ese momento, ¿tú crees que yo pueda tener esa posibilidad? Porque uno a veces hasta duda de uno mismo, ¿no? ¿Tú crees que yo tenga la posibilidad? Y ella me dijo, hija, usted se ha formado toda la vida para eso. Y llegar a ser rectora es como estar un soldado que quiere ser general. Algo así me dijo.
Y yo dije, yo en ese momento asumí el reto, yo sabía que no era fácil. De hecho, eh, yo eso lo mantuve muy en privado, ¿no? Porque esto tiene unas implicaciones. Lo mantuve muy en privado, pero cuando de la noticia ya se formalizó la cosa, sale la Gaceta Oficial, a mí me llamaban muchas amigas y amigos que estimo, aprecio muchísimo, y me decían, amiga, tú estás loca, ¿cómo pudiste aceptar eso? Y yo, bueno, es un reto, y ha sido realmente un reto académico, personal, familiar también. Yo tengo una hija de 10 años y bueno, estos cargos ocupan mucho tiempo, entonces hacer tareas de cuarto, de quinto grado a las 9 de la noche, ¿no? Y quizás cosas por teléfono, hija, vete resolviendo aquí mientras yo voy haciendo. Entonces, eh, me ha permitido conocerme a mí misma, quizás ver la capacidad que uno tiene, capacidades incluso hasta de tolerancia que uno tiene en estos cargos, pero bueno, aquí estamos. Y esa semilla ineludible por estudiar el tema de la educación ligada al desarrollo, pues es de allí, de esos espacios de cómo nosotros analizábamos el tema del desarrollo, el indicador de desarrollo humano y todas las críticas que se le hacían a esos indicadores de desarrollo humano. Hay que volcarnos al campo educativo. Así es. Y aquí me quedé en esta área. Perfecto, sí. Tú me hablabas de el por qué y para qué, y que en el principio no era lo tuyo, Así no es, era lo tuyo realmente, exactamente. pero después viste que era algo para la educación esencial, para el Claro, de desarrollo. hecho mi profesión básica es, soy politólogo, imagínate. Y bueno, pero aquí estoy. Ok. En ese punto, quisiera que me mandaras qué queremos como universidad. ¿Cuál es el concepto que realmente estamos buscando materializar como universidad para que, qué respuesta debe dar la universidad a nuestra sociedad? ¿Qué respuesta le debe dar las autoridades, la política educativa universitaria a la comunidad interna, por ejemplo, a nosotros los docentes, a los estudiantes, etcétera, etcétera? Sobre todo en estos tiempos de crisis, que de verdad se está haciendo muy difícil poder cumplir con las labores que ya tenemos. Entonces, ¿qué respuestas podríamos conseguir ahí? ¿Cómo transformarnos en estos momentos de crisis? Sí, la universidad es una de las instituciones sociales más complejas que existen en este momento y que han existido desde su creación. La universidad es sumamente compleja, ¿no? En su esencia, en su filosofía de vida, en su norte de vida. Yo siempre digo que además la universidad latinoamericana es mucho más compleja porque pues siempre ha buscado transformarse. La reforma de Córdoba ha sido el mejor indicador de eso y todavía hoy, a 100 años de la reforma de Córdoba, nosotros decimos cuánto hay por dar en la universidad. Eh, Evidentemente es una institución formadora de profesionales, pero el punto no está allí. El punto es qué tipo de profesionales nosotros estamos eh, eh, formando. Profesionales con una capacidad proyectiva de futuro, pero además profesionales que estén identificados con el desarrollo. ¿Y qué concepto de desarrollo, no? Con garantías de permanencia y de garantía de la existencia de la humanidad, porque siempre lo digo en mis encuentros, el desarrollo científico-tecnológico es una realidad compleja, permanente y cambiante, ¿verdad? Y nosotros formamos profesionales que tienen que generar ciencia y tecnología para el desarrollo, pero ¿para cuál desarrollo? ¿No? Para un desarrollo centrado en el ser humano, que nos genere unas garantías de aporte a las condiciones de vida materiales y espirituales de la nación que tanto lo necesita en este momento. Sí, sí, correcto. Ahora, ahí hablando de eso, en la transformación que estamos conversando, la transformación hacia lo social, hacia lo humano, usted me mencionaba, obviamente, que reconoce, como todo lo podemos evidenciar, los múltiples problemas que tenemos en la universidad, problemas de logística, problemas de presupuesto, tenemos infinidad de problemas, mi profe. Ahora, si queremos transformar, si queremos cambiar, ¿cómo transformamos con esta realidad que tenemos, verdad? ¿Cómo logramos no desbarajar, debilitar la calidad académica cuando las carencias nos limitan para
hacer por lo menos lo mínimo que es la academia. ¿Cómo logramos eso? Bien, en Venezuela hay datos muy importantes de la educación universitaria que son referentes. Ejemplo, el año antepasado, 2017, si mal no recuerdo, hay un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas como uno de los países latinoamericanos con mayor matrícula, ¿no? En América Latina. 2 millones de estudiantes universitarios. Es un dato bastante importante. Y un reconocimiento al proceso de inclusión venezolano, yo creo que es más importante que lo reconozca la UNESCO. Bien, eso ha venido acompañado de muchos procesos. ¿Qué sucede? La universidad hoy no está ajena al problema real que atraviesa el país. Un problema de bloqueo económico, un problema, bueno, complejizado. Este no es el tema de la entrevista, pero aquí estamos inmersos. Sin embargo, el reto de la universidad ha sido mantenerse abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el compromiso es que en medio de estas circunstancias nosotros tenemos que garantizar la formación de nuestros profesionales. Fíjense en datos muy relevantes cuando nos dice los estudiantes de los futuros profesionales los profesionales de Venezuela en este país los recibimos sin apostillar los títulos, sin los requerimientos básicos. Eso nos está dando un indicador también de la calidad de nuestros profesionales. Yo considero que, en principio, la pertinencia, de nuestros trabajadores hacia la institución. Segundo, la convicción firme de que este país lo mejoraremos en función del trabajo y de la formación, ¿no? Y tercero, la capacidad misma de la universidad de adaptarse a las condiciones. Bien. Hay elementos que indudablemente tenemos que fortalecer. El caso de la investigación. Yo digo que en medio del bloqueo, la función más sustancial de la universidad más afectada ha sido la investigación. No hemos podido adquirir en muy buena parte equipos para laboratorio, herramientas, elementos que eran importados por nosotros, pero nos ha hecho crear, innovar y emprender. Entonces vemos que desde las universidades aquellas soluciones casi inalcanzables que se buscaban para problemas ya se están volviendo soluciones prácticas y reales. En los próximos días vamos a tener un seminario de emprendimiento productivo en la universidad. Y es importante ver, solamente con la idea que se está manejando, cómo ha llegado gente a decir, mire, yo estoy produciendo esto, yo quiero ir a hacer esto, producir en escala esto, ¿no? Recientemente nosotros celebramos nuestro aniversario con el primer Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Desarrollo Humano. Una actividad que la teníamos prevista para 400 personas y llegaron 800. Bien. 800 personas, porque si hay algo que caracteriza al venezolano es el deseo de superación. Y estamos ávidos por seguirnos formando. En medio de cualquier circunstancia, sabemos que la universidad se va a mantener en pie. Que necesita transformarse constantemente, porque el día que la universidad se quede paralítica, ese día desaparece. Éxitos, logros que hemos tenido en la universidad, la posibilidad de iniciar programas nacionales de formación que se adecúen a esas necesidades reales, no solamente articuladas a los planes de desarrollo del Estado, sino también hacia los requerimientos sociales, lo que está pasando con psicología social. Nosotros iniciamos un censo de psicología social y tenemos 280 participantes en un solo núcleo, ¿no? Y otras universidades aquí en el estado que han iniciado medicina veterinaria, la CIMO, con una cantidad importante. ¿Por qué? Porque es la universidad que está dando respuesta a las necesidades reales. Es la forma vital que tiene la universidad para poder mantenerse en pie. Si no, nos quedaremos en el recuerdo, en el pasado, como una institución que otorga títulos, pero que no aportamos al desarrollo. Yo sí creo que quienes estamos hoy en las universidades al frente. Y cuando digo al frente no hago simplemente referencia al personal directivo de la universidad. Digo a esas secretarias, a esos obreros, a ese personal administrativo, a esos estudiantes, a esos docentes que están día a día, apostando por el desarrollo, por la garantía, por la permanencia de nuestra institución. Perfecto. Me da pie a la siguiente pregunta, que usted me señaló la falta de sinergia
con la comunidad, como un elemento que está allí afectando, ¿verdad? Yo quisiera ahondar y enlazar la falta de sinergia que usted me señaló, de cómo llegar a cambiar esa falta y cómo adecuarla a la realidad de la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Bien, la participación, que es un elemento vital en el tema que tú estás tocando, tiene una característica: la corresponsabilidad, la bilateralidad en la relación. Estás tú, o sea, o está una institución, está una comunidad. Ese proceso que es bidireccional, que tiene que sentarse bajo el principio de corresponsabilidad, amerita procesos culturales que le den soporte, que le den fundamento. ¿Qué sucede con el problema de la participación en Venezuela? Nosotros, con la aprobación de la Constitución, hablamos de la democracia participativa y protagónica. Y fue difícil aprender a participar. Lo llevo a otro plano. Nosotros tenemos una ley de Contraloría Social que nos habla de la participación como un elemento categórico para nosotros evaluar cualquier proceso de control de la administración pública en nuestro país. ¿Cuánto la ejercemos? ¿Cuánto sabemos que existe esa ley? Incluso funcionarios que no saben que existe esa ley. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en este proceso bidireccional tenemos que estar preparados ambos. La comunidad, asumiendo su corresponsabilidad en el proceso de participación, ¿ok?, de que tiene que aportar, de que debe aportar, y en este caso la universidad, como usted sabe, que él tiene que aportar y que hay que abrirle los espacios para que aporte. Esa relación pues siempre está sujeta a muchos obstáculos, ¿no? Cuando estoy interesado por participar, cuáles son los condicionamientos incluso culturales que yo tengo. Yo he visto procesos donde se llama a la gente, por ejemplo, estamos con la gente para hacer un diagnóstico participativo. Y la gente dice, ay, pero ¿para qué digo si no lo voy a tomar en cuenta? Pero si no has dicho, o sea, culturalmente hay un trabajo que hacer en el venezolano. ¿De qué implica esa participación? De no es simplemente ir y yo levanto la mano, es como yo formo parte de los procesos de gestión, no solamente en el caso de la universidad, los procesos de gestión institucional en este país, porque nosotros le revisamos cualquier ley y la participación es un elemento primordial. Culturalmente estamos preparados, aún nos falta. Superar eso de que participo simplemente en procesos que me interesan. No, la participación va ligada a todo el quehacer, a todas las decisiones que nosotros tenemos que tomar para el ejercicio de una función social como la que tenemos. Perfecto, eso me da continuidad. Y entendiendo la parte de la participación y que estamos hablando de cómo la universidad, la praxis universitaria nuestra como UPTT, fomenta esa participación, y tenemos aquí, como me acabas de mencionar, la falta de cultura. Ahora yo voy más allá. ¿En qué estamos fallando nosotros como UPTT para desquebrajar esa pared, esa barrera cultural? ¿En qué estamos fallando? ¿Por qué no hemos logrado atravesarla? Bueno, quiero hablar de los pasos primero. Nosotros sí hemos dado pasos interesantes. Por ejemplo, nuestros programas nacionales de formación tienen el núcleo central, que es el eje proyecto, ¿verdad? Proyecto se convierte en una unidad integradora donde deben vincularse los saberes académicos con los saberes sociales, ¿ok? Yo insisto que es un tema cultural, porque es incluso hasta las limitaciones propias que nosotros tenemos de estudiantes y docentes de promover esa participación. No es fácil. Tienes que tener algún dominio de herramientas comunicacionales, de herramientas propias de las relaciones humanas para nosotros poder establecer ese proceso de interacción. Otro es que muchas veces nos sentimos, ya participaste, chao. Ejemplo, estoy participando en la entrevista con el profesor Javier Leal. Bueno, ya yo hice la entrevista, chao Javier, que te vaya muy bien, ¿no? Y me entero de Javier cuando, ya se graduó de doctor, ¿no? Porque no tenemos el sentido de la corresponsabilidad. Entonces, eso para nosotros es un obstáculo.
no, más allá del decreto, más allá de la norma, más allá del reglamento, es el tema de cómo avanzamos nosotros en esa corresponsabilidad con la comunidad, no tanto en ¿Qué crees que debemos hacer? Yo asumo que es un problema de formación, que es un tema de formación. Hay que insistir. Hay que insistir. ¿Formación del personal actual? Formación cultural. Formación cultural. Muchas veces cuando llamamos a un consejo comunal, por señalar algo, el consejo comunal va con un simple interés, pero no le hacemos seguimiento y control. Por eso yo insisto, es un tema de, fíjate, los proyectos sociotecnológicos hablan de que el diagnóstico se realiza conjuntamente con las necesidades de las comunidades y ellos participan en eso. Luego hay un proceso donde participan unos más, otros menos, dependiendo de las habilidades del profesor y su grupo, y luego aparece en el momento de la presentación del proyecto, ¿verdad? ¿Es una participación realmente operativa durante todo el proceso? No, tenemos sus vaivenes. Bien, entonces esa es una de las dificultades que tenemos. Otra cosa, en la universidad, en los procesos de participación, tiene que abrir nuevos canales, ¿ok? Por ejemplo, la acreditación de saberes, ¿no? El reconocimiento de esas prácticas populares, el reconocimiento de esos innovadores, investigadores populares que hacen ciencia desde su espacio y que nosotros lo tenemos que reconocer también como dadores de ciencia. Recuerdo el tema del Congreso, lo que te dije, el Congreso de Investigación, Ciencia y Tecnología, un evento que estaba en principio planificado para 400 personas y llegaron 800, con muchas de ellas con conocimiento de su práctica. Mire, yo estoy haciendo esto, yo quiero que me lo revisen, yo como la universidad participa. Entonces, sí, la universidad tiene que generar esos mecanismos y garantizar la eficiencia y la eficacia en esos mecanismos que tiene para garantizar la real participación de la gente, que sea bajo valores del compromiso, del que queremos, porque la participación tiene que ir ligada a un sentimiento común. Sí, nosotros no lo tenemos interiorizado, eso no va a pasar. A un interés común, ¿no? Que queremos de la universidad, para que estamos en la universidad, realmente queremos una universidad de puertas abiertas, queremos que la universidad mejore la calidad de sus procesos. Entonces, esas son cosas que nosotros pues debemos ayer de ir fortaleciendo, ¿no? Okay. Hablando de puertas abiertas, viene la parte de los planes. Dentro de los planes hablábamos de las extensiones, ¿verdad? Ajá. Hablamos de la parte de la misión sucre, la municipalización, la territorialización que se está dando. Me mencionaba mucho el caso de la Universidad de Karachi, ¿verdad? Con las estrategias, que no ha sido nada fácil, pero tiene experiencia. Me pregunto, ¿es cierto que debemos actualizarnos, la universidad debe salir y unirse a la comunidad? Yo en lo particular, de una opinión muy personal, sí creo en la universidad sin paredes, totalmente abierta a las comunidades. Ahora, esa apreciación mía y la apreciación de los planes, la extensión comunitaria que tenemos, no nos está debilitando a la universidad como tal, no nos está afectando en la percepción de las propias comunidades, de los propios estudiantes, por ejemplo. No, de verdad ya la universidad no es una universidad y yo puedo tener un título y me lo van a valer. ¿Cómo garantizamos eliminar esa percepción? ¿Cómo garantizamos la calidad formativa de nuestros estudiantes? Sí, tocaste el caso de la extensión de Karachi. Para mí eso ha sido un caso bastante importante, bueno, porque ha sido un logro de esta gestión. Cómo dar respuestas a una necesidad real de una comunidad, pero además de eso, cómo superar nosotros nuestras propias prácticas. Yo considero que el elemento fundamental es que sea la estructura orgánica de la universidad la que realmente se territorializa, ¿ok? No, la universidad tiene que orgánicamente, sustancialmente, estar en esos espacios territorializados en todas sus funciones, ¿ok? Docencia, investigación, interacción para nuestro caso, pero además también de los procesos administrativos. Porque entonces no es que nos sirve, sino que tenemos el componente de formación académica como un elemento para la territorialización o la municipalización y el resto de las cosas.
porque la universidad tiene que aportar al desarrollo, la universidad tiene que generar conocimiento, la universidad tiene que adecuarse a los cambios, pero además la universidad tiene que tener identidad con lo propio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por eso la experiencia de Karachi es sustancial, porque es la unidad orgánica de la universidad. No solamente es dar clase, es cómo tú vas creando poco a poco, claro, apenas la universidad está comenzando, pero cómo tú estás creando colectivos de investigación, cómo tú estás creando respuestas a necesidades sociales que emergen de esa propia dinámica de la universidad, cómo tú evalúas cómo estamos creciendo o decreciendo en los datos, ¿ok? Cómo se articula la universidad con el poder popular de ese municipio. Entonces, todo eso son factores que se conjugan y yo insisto, es el elemento orgánico. No simplemente es mover un salón de clase allá, sino es que la estructura orgánica de la universidad se haga presente. No es fácil, porque como lo decía al principio de la intervención, la universidad es una de las instituciones sociales más complejas que han existido y que existen. Siempre la universidad está en movimiento, a Dios gracias, porque si no, sencillamente seríamos diría un querido profesor, unos amantes de la pergaminosidad. Interesante. Voy a afincarme un poquito más como abogado del diablo. Ajá. Estas nuevas carreras, la municipalización, la territorialización, todos estos nuevos componentes que estamos llevando, los está avalando la OCSU, forman parte del programa de la oferta oficial de la UPTT. Claro. Acuérdate que nosotros, si algo tenemos a estar alineado a las políticas ministeriales, nuestra universidad forma parte de la Asociación de Rectores Bolivarianos, ¿no? Como rectora, como máxima autoridad unipersonal, formamos parte de eso, una política ministerial que nosotros estamos llevando a cabo. La universidad en el territorio, además, como desarrollamos la universidad productiva, la universidad que vaya hacia el emprendimiento, la universidad que garantice, pues, las puertas abiertas a la formación, ¿no? Y hace rato lo decía, el hecho de garantizar las puertas abiertas en medio de estas circunstancias, cuando hay otras universidades que simplemente se están cerrando, quedándose en las necesidades y no en las potencialidades que tenemos. Yo sí estoy segura que con eso estamos marcando la diferencia. ¿Bien? Ok, perfecto, profe. No es un secreto, y eso me lo comentaste en las anécdotas, las dificultades que tenemos para la transformación de lo que fue el IUTED a lo que ha sido la UPTT y el bagaje que traemos. Eso es algo que es demasiado obvio, está registrado por todas partes, ¿verdad? Hay demasiadas mafias, demasiados conflictos, mucha toxicidad. ¿Cómo ha enfrentado su gestión este tipo de situación? ¿Cómo ha evitado que este tipo de situación afecte la praxis universitaria? ¿Y cómo logra, si tiene logros, si lo considera, que estos grupos, repito, mafias, me gusta llamar las cosas por su nombre, estas mafias pueden... Digamos grupos de interés. Grupos de interés político, grupos de interés económico. Cómo estos grupos se logran bloquear para que minimizar, para que no afecten la participación de las comunidades, porque obviamente al entrar otros grupos de interés, no los de siempre, eso afecta a sus movimientos, afecta a sus propios intereses y se crean más conflictos, muchos más conflictos. A la vez, la apertura de la universidad también, además de traer cosas buenas, también trae conflictos que no le son propios. ¿Cómo se ha logrado, cómo consideras que tu gestión u otra gestión anterior de lineamiento del ministerio ha logrado evitar eso, minimizar eso? La universidad es una comunidad de intereses. Ahora, debatamos acerca de qué son los intereses. Porque muy bien, nosotros, esto es una universidad muy grande, tú lo dices al principio, muy compleja, está en 5 ejes, una extensión, tiene 6 sindicatos, tiene
y tantos trabajadores, más de 6.000 estudiantes en todo el estado de Trujillo, tiene 5 centros de estudiantes, tiene representación docente administrativa y del personal obrero de servicio en el consejo universitario. Es una universidad muy compleja. Pero yo considero que en principio lo que hay que colocar en la mesa es cuáles son los intereses. Y esa contraparte se les da el uso de, se procesa en ese proceso bidireccional de que hablamos según los intereses. Ejemplo, ¿cuál es el interés? Garantizar la universidad de puertas abiertas, creación de una nueva oferta, corresponsabilidad, mejoramiento de los programas nacionales de formación. Nos sentamos. ¿Cuál es tu interés? ¿Cerrar la universidad? ¿Hacer una guarimba afuera? ¿Poner una pancarta para decir aquí no venga nadie, no queremos trabajar? ¿Llamar al cierre de la universidad? No hay ningún tipo de proceso. Okay. ¿Cómo? Los intereses son vitales, ¿verdad? Porque tú a la contraparte, tú le das la relevancia que verdaderamente amerita. ¿Ves? Entonces, uno parte por reconocer quién contribuye al interés. Y cuando habla del interés no es Cortés, es el interés superior de la universidad. Una universidad donde dependen 1.000 trabajadores. Una universidad donde el 90% de sus trabajadores tienen sus proyectos de vida. Una universidad donde estamos formando a los principales profesionales de este estado. Entonces son intereses superiores e innegables. O sea, una lucha dura. Sí, una lucha dura. Sí, así es. Okay. Me gustó mucho lo que tú me explicabas, lo que tú me presentabas acerca de tu proyecto personal, que lo desarrollaste con la cuestión de las canaimas y todo eso, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, la formación y todo lo demás. Ese proyecto personal te has planteado traerlo a la universidad, traspolarlo a nuestra casa de estudio. Me explico. Que cada docente cuente con los equipos para generar recursos audiovisuales, generar clases virtuales, porque para allá vamos, toda la universidad del mundo va para allá. Como un docente que no cuenta con una computadora, que no cuenta con un videolink, que no contamos con una red, una internet confiable, puede desarrollar una clase virtual si no tenemos confiabilidad en los sistemas. Hay condiciones materiales que debemos mejorar, evidentemente esa es una, pero no es la determinante. Entonces, ya esa es una cosa que yo aprendí a diferenciar, fíjate, es condicionante pero no es determinante. Bien, ¿verdad? La universidad no puede verse ensimismada en sí misma, no se puede verse atrapada en sí misma. La universidad hay que abrir. ¿Cuál es el siguiente paso? La internacionalización de nuestra universidad. Internalización. Internacionalización. Hacia afuera. Exactamente. Internacionalización de nuestra universidad. Porque tenemos mucho potencial. Y tenemos que llevarlo a... Ejemplo de ello, el uso de la plataforma móvil. ¿Qué pasa con el caso de las tecnologías de información y comunicación? De repente es tu caso que eres un profesor extremadamente habilidoso en esa área, pero hay otros profesores que les da terror. Muchísimo. Entonces son barreras que nosotros tenemos que ir derribando poco a poco. ¿Okay? Fíjate que en el proceso de ingreso de formación de nuestros docentes, el manejo de las plataformas virtuales es un componente, es una unidad, porque tenemos que ir hacia allí. Es muy complejo. Yo le decía ahora, ese conflicto que tenemos entre los inmigrantes digitales y los nativos digitales se hace presente en nosotros. Yo lo que tengo son casi 4 décadas de vida, pero ya yo me siento que las tecnologías avanzan y que nosotros tenemos que ponernos al trote, ¿no? Para lograr llevar ese ritmo. Evidentemente esas condiciones materiales de las que tú hablabas hay que superarlas, pero tenemos que ser innovadores, tenemos que emprender. Yo sé que es un requerimiento, sí, pero yo sé que cada docente no necesita por lo menos necesitamos una buena sala donde los docentes puedan venir y cada uno ir desarrollando sus espacios de formación que tenemos. Pero lo primero es la creación de una unidad de medios audiovisuales para ir manejando.
Cuando te hablaba del referente de ciencia y tecnología, es porque si algo nosotros nos han dominado, no simplemente en este momento, toda la vida, y no nos liberaremos de la dominación, es por el tema científico. Nosotros tenemos que aprender a hacer ciencia, pero ciencia desde todos los espacios y el reconocimiento de aquello que se produce en el campo de la ciencia. Esa es una insistencia mía desde hace tiempo, porque quizás lo que fuimos formados en décadas anteriores teníamos los científicos tecnológicos como alejados, ¿sabes? O sea, como una cosa que se produce en los laboratorios y la hace gente, personas que se parezcan a Einstein, sino no, con un coeficiente intelectual mayor a los demás. Nosotros debemos de reconocer que si bien la ciencia amerita algunos requerimientos, es importante reconocer al otro en sus productos, en sus innovaciones científicas tecnológicas. A propósito de eso, desde ya para finales de este mes vamos a tener un seminario sobre emprendimiento productivo para reconocer esas prácticas. No nos midamos 19 y 20 tentativamente. No nos midamos por aquello que sea sustancialmente grande, sino que aquello que genere soluciones prácticas y soluciones reales a estos problemas cotidianos. Si algo hemos aprendido de esta etapa, de esta dura etapa que nos enfrentamos los venezolanos con este bloqueo, es que tenemos que producir. Dejar de consumir y producir. Yo creo que hemos aprendido bien la lección. No, nos ha costado caro, ¿no? Pero sí sé que se ha despertado la vocación, el interés y la creatividad por innovar, por emprender y por crear, ¿no? Y la universidad tiene que hacer lo propio al respecto, ¿no? Okay. Sabemos que tenemos que hacer. Pregunto para finiquitar este punto. ¿Existe un plan hoy en día para lograr eso? Bien. Yo quiero que al respecto dejar claro algunas cosas. Con este congreso que hicimos de Ciencia, Tecnología e Innovación, nosotros, con los resultados del congreso, se apuntó a áreas sustanciales. Ejemplo, energía eléctrica, la necesidad de un programa de formación avanzada en energía eléctrica. Nos abocamos a ello, ya tenemos una sección que está iniciando el programa de formación, trabajadores técnicos administrativos, ingenieros, por supuesto, de Corpoelec que se vienen a capacitar con nosotros. Por supuesto, ahí estamos buscando alianzas con otras universidades que ya tienen una experiencia al respecto. Eso es un resultado de un plan. Prontamente estamos abriendo un diplomado en electromedicina. Eso obedece a ese plan que emana de ese congreso que realizamos. Bien, la definición de proyectos estratégicos tecnológicos que van a ser vitales para poder financiar, porque un proyecto requiere financiamiento. Y por supuesto hay otro elemento que es la adecuación de la estructura administrativa para ese tipo de proyectos. Perfecto. Un punto que me pareció que te mueve mucho internamente es el trabajo con la cultura. Obviamente la cultura, y lo mencionas, lo tienes muy arraigado. Todos entendemos la cultura como el todo, ¿verdad? De las personas, de las comunidades, de la propia nación. Pero veo que cuando hablábamos de la cultura, me hacía referencia, por ejemplo, a la parte musical, a la parte de danza. ¿Cómo socializamos el trabajo cultural? Por ejemplo, tomando en cuenta la realidad país, que se pueda movilizar unas personas de La Beatriz hasta acá, hasta San Luis, o de San Luis hasta algo que se está haciendo en La Beatriz, hacia el Dividive, que queda casi a una hora de aquí. ¿Cómo logramos socializar cuando no tenemos esa capacidad de movilización, esa capacidad logística? Porque entonces, no sé si puedo estar equivocado, se estarían haciendo cosas culturales muy puntuales, a lo muy chiquito, y donde no se logra la masificación y la participación de la comunidad interna, mucho menos de la comunidad externa. Lo que sucede es que esos núcleos que son alejados ciertamente tienen que hacer sus propios procesos para generar, ¿no?,
un trabajo en el área cultural que es sustancial. No podemos tener el trabajo cultural en San Luis y de allí vayan y vean a los niños cantar. No puede ser. Cada núcleo tiene que crear o tiene que generar desde sus propias potencialidades todo un sistema de trabajo en el área cultural. Decía que me motivaba mucho lo de los niños. Bueno, primero porque este es un proyecto que yo me leí la obra Mensajes sin Destino de María Briceño Iragorri muy joven. Yo creo que tenía como 14 años, ¿no? Y por primera vez escuché la palabra transculturización. Y él, Mario Briceño Iragorri, quien además orgullosamente llevamos nuestro epónimo, él decía, cómo hemos olvidado lo propio por apoderarnos de lo ajeno. Y creo, si mal no recuerdo, que él es el primero que habla del pitiyanqui, ¿no? De aquello que parece ser, que quiere ser, pero que no es en el fondo. Bien, entonces, en este programa cultural implica enseñar a los niños primero primero trabajar con los niños de la comunidad. En el caso de Trujillo, de San Luis, con las comunidades vecinas, que es el sector San Luis. Es un proyecto muy noble porque son niños con algunas carencias que quizás les impide trasladarse hacia otros espacios, pero lo estamos volviendo hacia nuestra universidad. Pero además de eso es que hacen ellos el reconocimiento de esas prácticas culturales que son propias de nosotros, el parrandón navideño, el de hacer un pesebre de Navidad, el celebrar la Cruz de Mayo, el poder mantener esa cultura, esa cultura tradicional que es propia y que nos identifica a nosotros como trujillanos, como venezolanos, ¿no? Me mueve eso, es un tema complejo. Yo le decía, bueno, se reventó una cuerda, ¿cuánto vale una cuerda? Hay que comprar un arpa, Dios mío, una arpa. El otro día escuchamos, se cayó algo, Dios mío, que no sea un arpa. Tenemos un piano y bueno, o sea, lo más cuidado, por favor el piano, quienes lo van a utilizar, con sumo cuidado, porque sabemos lo que nos cuesta en este momento, ¿no? Garantizarlo, pero no nos podemos quedar en que nos cuesta, algo tenemos que hacer. Yeah. Algo tenemos que hacer. Entonces ese es un proyecto muy hermoso, nos ha permitido reconocer nuestras propias prácticas, trabajar con las comunidades. Fíjate que ya, por ejemplo, el sector San Luis nos pide, ¿cuándo vamos a hacer la misa de aguinaldo con ustedes en la universidad? Ese proceso más de integración, porque a final de cuentas son los hijos de nuestros vecinos, claro, que se están formando acá. Claro. Aquí me queda una duda. Para terminar ese punto. Estamos claros que cada núcleo debe desarrollar, yo lo llamé hace muchos años, los núcleos espejos, un proyecto que desarrollé yo en ese momento, pero eso pareciera, tal vez estoy equivocado, no se está logrando. Existe la manera, la intencionalidad, está ya en desarrollo, que la institución, o sea, la estructura de poder de la institución garantice que los núcleos se aboquen al desarrollo cultural. La nueva estructura organizativa de la universidad, como Universidad Politécnica Territorial, aprobada por nosotros y ya en Gaceta Oficial, habla de la creación de los vicerrectorados de desarrollo territorial. Esa es una tarea sustancial del área de desarrollo territorial. Bien, y en cada núcleo, más, unos menos, pero hay trabajos valiosísimos. Ejemplo, en Trujillo tenemos una docente en el área de turismo, un proyecto que se presta mucho para eso, que está haciendo el reconocimiento de las prácticas, de las danzas y ese tipo de cosas en el municipio de Trujillo. Entonces, por ejemplo, eventos como el baile de la muñeca de la caliente, ¿no? Entonces son prácticas que venimos reconstruyendo, que venimos trabajando y que venimos rescatando en la universidad. Ciertamente cada núcleo tiene su particularidad y debemos estar también claros y ser autocríticos. Eso hubo un momento en que se dejó al lado. Tú puedes dar usted quizás más que yo en esa experiencia. Retomarlo ha sido complejo, pero hay voluntad, hay ganas de hacer y hay firmeza que lo vamos a lograr. Eso me da pie a lo que continuamos. Y me pregunto, ¿y dónde queda el Estado? ¿Dónde queda el Ministerio como ente rector de las políticas universitarias?
Y me hago esa pregunta, pues como queremos ver la expansión y queremos abrirnos hacia la comunidad y ayudar al desarrollo, porque es nuestro deber, Claro. al menos así lo considero yo. Así es. Estamos viendo que nos faltaría socialización, nos faltaría masificación del conocimiento, masificación de lo que se hace, masificación incluso de lo que tú mismo llamas la crítica hacia nosotros mismos, la crítica reflexiva, ¿no? Pero entonces, dentro de esa crítica, ¿dónde están las bases de datos de los proyectos que se vienen realizando? Porque, al menos yo no la conozco, claro, allí no conocedor de qué está pasando allí, ¿dónde está la base de datos de toda la cantidad de proyectos sociotecnológicos integradores que tenemos más de 10 años creándolos? ¿Dónde están esos proyectos que se supone que son comunitarios y se han desarrollado? Hay una unidad que se encarga de eso, la unidad de proyectos sociotecnológicos. Quizás nos falta es la divulgación en la página web, en la web de la universidad, la carencia es en el repositorio institucional. Es allí, ¿ok? Donde tenemos la debilidad. Es una tarea pendiente que nosotros tenemos. Sin embargo, hay proyectos que han generado aportes sustanciales en la construcción de planes, programas y desarrollos, tanto municipales como regionales, ¿ok? Tú hablabas en este momento, hacías referencia a la divulgación del conocimiento. Bien, nosotros nos hemos empeñado por la creación de las revistas institucionales. De hecho, ya está próxima a salir la edición el segundo número de este año de la revista de Gerencia, si mal no recuerdo, en este momento se me escapa el nombre. Acaban de salir ahorita los resultados del Congreso, que fue la memoria del Congreso que fue publicada. Ciertamente es una batalla que tenemos aquí, ¿ok? Porque no nos acostumbramos a escribir. Y tú lo decías muy bien al principio, no queremos escribir, mucho menos queremos sistematizar, ¿verdad? Pero nos hemos empeñado en eso. Las revistas, los blogs que tenemos en algunos medios de comunicación. Entonces, hemos venido haciendo la tarea. Hay que desmitificar eso de que estoy haciendo investigación pero no escribo, o desmitificar eso de que no, si no está el artículo publicado no es investigación, así es, no es ciencia. Exacto, entonces esas cosas son las que tenemos que enfrentar, que estamos enfrentando en este momento, pero hay excelentes trabajos de investigación, excelentes propuestas. Fíjate que siempre cuando necesitamos la presentación de algún proyecto, inmediatamente llaman a la Universidad Politécnica porque hay proyectos que son sustanciales, ¿no? Así es. ¿Qué no hemos hecho eso? ¿Qué no hemos hecho? Emprender la etapa de apalancamiento de esos procesos. Porque aunque tenemos la potencialidad en el área de la gestión y de la gerencia, asumimos no tenemos esa debilidad de que el proyecto no se vuelve verdaderamente un emprendimiento productivo. No damos ese salto. No se materializa. Quizás lo vemos porque vamos a los espacios, a los laboratorios y vemos unos prototipos que uno dice, Dios, qué bueno, prototipos excelentes, vamos a escalarlo. Ahí pues se frena. No se materializa. Así es, no terminamos de verlo como un elemento o como un emprendimiento realmente productivo. La universidad no tiene una unidad productiva. Y es una autocrítica en lo que nos hacemos. Ahí estamos trabajando con unos profesores responsables y unos estudiantes responsables, pero tenemos que tener al menos una unidad productiva que genere ingresos propios para la universidad, ¿no? Pero además que presente soluciones alternativas. Está la solución, pero nunca lo vimos como un negocio, ¿no? Sí. Y cuando yo hablo de negocio no me quiero referir a la rentabilidad del capital, me quiero referir a las negociaciones propias, comerciales que te van a producir un ingreso, ¿no? En el marco de la justicia social, en el marco del emprendimiento y de la sostenibilidad. Pero esas cosas de la educación financiera la dejamos de lado. Claro. Bueno, fíjate, me hiciste hablando de los mismos temas del trabajo, de los proyectos y eso. Tocaste unos puntos que a mí me llenan mucho, porque
tú lo sabes, yo trabajo con la complejidad, Ajá. y dos de las cosas tienen que ver, dos de los elementos fundamentales para la complejidad, como la complejidad organizacional, en este caso la universidad, es la homeostasis, Ujú, y tú hablabas de la homeostasis, ujú, que la entendemos, en especial para ujú, las personas que nos están visualizando, nos están escuchando a través de la red, ujú, el sentido del equilibrio como un ujú, organismo vivo que ujú, busca mantener el equilibrio para sobrevivir. ujú, Ahora yo me pregunto, está bien, buscamos el equilibrio, pero ¿y la regeneración? La autopoiesis, ujú. porque si nos quedamos en el equilibrio y no nos regeneramos, no producimos, fallecemos, así estemos equilibrados. Me decía un estudiante ahora de psicología social, me decía, profe, caemos en el conformismo. Nos quedamos allí Ahí en el conformismo. equilibrados pero en el suelo. Así es. Bueno, una universidad que tenga nuevos programas de formación avanzada, que tenga nuevos programas nacionales de formación, que esté ahora trabajando en una revisión, perdón, sí, en la revisión ya de la revista, en el próximo evento que vamos a tener, yo creo que es una universidad que no está en equilibrio, bendito Dios. ¿Por qué? Porque son esas necesidades las que nos hacen en un proceso de espiral reflexiva, las que nos hacen pasar a la siguiente etapa. Un proceso que es dialéctico. Es complejo, sí, es complejo. Yo creo que particularmente una universidad como esta, yo no creo que esté en equilibrio, está en paz en este momento. Pero no hay un equilibrio porque no estamos conformes con lo que hemos logrado. Y yo sé que estas no son simplemente mis palabras, sino las palabras del Consejo Universitario, del equipo directivo que me acompaña. Sabemos que hay muchas cosas por hacer. Ejemplo, en el área administrativa, todo lo que es la actualización del sistema único de gestión administrativa. Hubo que, hubo que cambiar todo el sistema, desde la creación de la red, porque era una red obsoleta, porque en un lugar trabajaban bajo un ambiente, en el otro bajo otro, o sea, unidades que trabajan con SAP, imagínate. ¿Mm? Cualquier cantidad de años. Cualquier cantidad, un país donde se decretó el software libre como herramienta de uso y que estábamos usando Excel. O sea, todas esas cosas que hemos tenido que venir, mire, revisando de arriba abajo, ubicando expertos donde hay que ubicarlo, pero era una realidad que teníamos. Tenemos un proceso administrativo que comenzaba aquí, que quizás salió como muy bien, aquí se iba por otra parte, aquí lo hacían manual, aquí tal, aquí, hasta que lográbamos llegar después de 3 meses de duras luchas en ese proceso. Entonces, hemos venido avanzando. El tema de la incorporación de los docentes era todo un tema, ¿no? Ahora estamos haciendo un proceso de evaluación que, aunque es más riguroso, permite darle facilidad al docente que se incorpora con nosotros. Y digo facilidad en el propio proceso administrativo. Aquí tenemos docentes que ingresaban a la institución y cobraban después de un año. Sí. De un año. Lo viviste. Ya eso lo llevamos un proceso a 2 meses y medio, casi 3 meses. Tenemos procesos de ascenso que duraban 12 años, realmente. Complejidades. Ya nosotros eso lo hemos venido minimizando, que son procesos más prácticos, ¿no? Entonces, en ese sistema, en esa organización de este organismo vivo que se llama la universidad, ha pasado por la revisión de todo eso, ¿no? Un sistema que es sustancial para nosotros, revisar control de estudios. En este momento, la secretaria académica, conjuntamente con el vicerrector académico, está en la UPT de Lara, que hemos definido que es uno de los mejores sistemas administrativos que hay para trabajar bajo software libre y bajo estos ambientes, porque tenemos que crear un sistema nuevo. Neurálgico. Es neurálgico. Es una debilidad que nosotros tenemos, ¿no? Y nos hemos enfrentado duramente, ¿no? Por ese tema, pero hay que hacerlo. Y allá están buscando una alternativa de respuesta para nosotros lograr instalar un sistema de control de estudio, oye, que realmente tenga que dé respuestas adecuadas en el momento adecuado a nuestros estudiantes y a nuestros docentes también. Yo veo, y lo siento como docente de esta institución, aquello que ya va a cerrar el sistema, que no sé qué, que la nota, que tal, o sea, toda una complejidad para algo que pudiese cargarse, registrarse y validarse con una firma electrónica y ya. Sí, sí, no estamos a la par de la tecnología mundial. Así es, exactamente. Okay. Allí, entonces, dentro de los logros, me hablaba de los logros, por ejemplo, me mencionaste el logro del PNF en contaduría pública.
Entonces yo me pregunto, y eso es espectacular, porque al abrir espacio la universidad vive, no va a perecer. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que teníamos, si mal no recuerdo, hasta había sido aprobado por el ministerio, el PNF de mecatrónica. No sé qué pasó con ese PNF. En mi caso particular, trabajé casi 5 años con el Tecnológico de Ejido en el Programa Nacional de Formación de Gestión de Riesgo. Tampoco lo vimos nunca cristalizado después que se entregó completo y en teoría fue aprobado y todo lo demás. Y así tenemos otros PNF, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa allí con esa interrelación? Porque como estamos hablando, de repente algunos docentes, algunos investigadores sí queremos trabajar, sí quieren trabajar con las comunidades, sí quieren participar, pero una vez que hacen 4 o 5 años de trabajo, muchas veces con nuestros propios recursos, tenemos que los proyectos mueren, desaparecen, no son reconocidos de ninguna manera. Entonces, eso obviamente atenta contra la participación. Y eso sucede en las comunidades, eso sucede en la política, eso sucede en todo. O sea, si tú no le ves resultados al trabajo, ¿cómo vas a seguir participando? ¿Cómo cambiamos eso? Con el hacer. Con el hacer. Yo lo digo, profe, ¿cómo logró que aprobaran el trabajo de el PNF de contaduría? Aunque lo están grabando, me bajé de los tacones y hablar con lo que tenía que hablar, sentarme con lo que tenía que sentar, revisar el proyecto cuántas veces lo tenía que revisar. De hecho, yo andaba con mi computadora personal. Profesora, el proyecto hay que modificarle esto. Aquí está. Ay, profesora, pero faltó este número. Envíe este número. Disposición. Claro. Voluntad y disposición para hacer las cosas. Nosotros hemos venido rescatando algunos proyectos, no sabíamos de gestión de riesgo, vamos a revisarlo. Pero aquí estamos, fíjate, nosotros tenemos 2 años aproximadamente de gestión y ya acabamos de incorporar ahorita, solicitar la gestión en el PNFA de gestión pública, porque tenemos una cantidad de docentes aquí que ameritan esos procesos de formación avanzada y tenemos una muy buena parte también preparados ya también, ¿no? Rescatando proyectos como por ejemplo geociencia, ¿no? Nosotros estamos en un estado que es minero, ¿no? Y nosotros no tenemos espacios de formación para geociencia, que es más que la Universidad Politécnica, con una experiencia bastante importante en el área de construcción civil, con laboratorios de mecánica del suelo, con profesores con experiencia en mecánica del suelo más de 30 años. Entonces esos son proyectos que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? Voluntad y disposición. Existe. Bastante. Esperemos que cuaje. Así es. Ahora, profe, yo recuerdo... Han cuajado algunos, ¿no? Okay. Yo recuerdo, como hemos conversado en otras oportunidades, y creo haberlo mencionado durante la entrevista, en un momento nosotros, en ese momento yo estaba en el Dividive, y desarrollamos lo que había comentado de que era el núcleo espejo, la extensión espejo, donde nosotros éramos un espejo, como lo habla los sistemas viables, ¿verdad? Los sistemas viables concuerdan con los sistemas espejos, o más o menos espejos, donde hay la recursividad del modelo. Entonces, en ese momento planteábamos que los proyectos sociointegradores, que son el eje transversal de todos los proyectos nacionales de formación, todo se basa en que se desarrolle los proyectos. Es la unidad integradora. Es transversal para todo. Todas las carreras tienen que ir para allá y eso, en teoría. Todas las unidades curriculares. Entonces, toda la praxis académica universitaria nacional nuestra debe centrarse en los proyectos sociointegradores para generar participación desde la universidad hacia la comunidad y viceversa, ¿no? Entonces, en ese momento, yo recuerdo que planteamos, inclusive lo planteamos ante el ministerio, que nosotros tenemos la carrera de electricidad, ingeniería de mantenimiento, mecánica, civil, en fin, administración, informática. Tenemos casi todo el conocimiento que podríamos requerir para montar empresas, para desarrollo. Entonces nosotros nos planteamos, tenemos una serie de espacios físicos desperdiciados, montados en muchos casos. Tenemos una plataforma de transporte obsoleta que cuesta demasiado ponerla a funcionar, la mayoría no está funcionando, eso no es un secreto tampoco, tampoco en muchas instituciones, por la situación que vivimos, obviamente también eso afecta.
tenemos estructuras que no se han terminado de construir, mantenimiento que no se hacen en los laboratorios, mantenimiento que no se hacen en las plantas físicas. Entonces nosotros planteábamos como proyecto transversal, bueno, que nuestros estudiantes desarrollen los proyectos construyendo su universidad, construyendo sus laboratorios, construyendo los talleres, construyendo los espacios físicos, haciendo las revisiones, o sea, por ejemplo, los de civil que fueran allí, hicieran sus estudios, sus análisis y buscaran. Y en lugar de buscar empresas para que se llevaran el dinero, ese dinero se le retribuyera a los estudiantes que participaran y les sirviera al mismo tiempo para su formación. Y eso en todas las áreas. Entonces, electricidad, todo, por decir algo, vamos a terminar de construir la estructura del dividible. Bueno, todas las áreas, profesores, y todos trabajáramos allí, la institución se ahorraba dinero y podríamos hasta generar empleo para las comunidades y a su vez esa sinergia nos iba a pacificar. Lamentablemente eso cayó en un saco roto y nunca se dio. Eso no tiene que ver con los proyectos como tú lo estabas planteando desde la sinergia. Evidentemente. Y hacia allá debemos ir. Hacia allá debemos ir. Consolidando, como lo dije anteriormente, una estructura organizativa. ¿Por qué? Porque somos proyectos donde hay una alta responsabilidad, ¿verdad? Donde tiene que haber un sentido de pertenencia, pero además también tiene que haber un adecuado manejo de recursos. Por tanto, tiene que haber una responsabilidad, un equipo responsable de esos proyectos. No pueden estar a la par. ¿Qué pasó? ¿O cuál es la dificultad? Que, por ejemplo, venía un profesor y era el profesor de proyectos durante este trimestre. Luego teníamos otro profesor de proyectos durante este trimestre. Yo, que he conversado bastante sobre eso con el vicerrector académico y el vicerrector de desarrollo territorial, decía, tenemos que definir cuáles son los proyectos estratégicos de la universidad. Y esos proyectos estratégicos hay que cuidarlos como la tacita de plata de la universidad. Donde, si bien debemos abrir los espacios de participación, pero tiene que tener la responsabilidad sobre alguien que sea que gestione, planifique, direccione, organice, controle y evalúe ese proyecto. Que haya Contraloría. Así es, que haya Contraloría. Así es. Bueno, mi profe, vamos a finalizar esta entrevista con la pregunta del millón. Ay, Dios. La que es obligatoria y se la hago a todos los entrevistados para hacerla. Haciendo un balance de su gestión, de su experiencia, como máxima autoridad a nivel universitario, vamos a decirlo así, a nivel del Estado, ¿qué cosas positivas ve respecto a la praxis que venimos haciendo, que se ha hecho y que pensamos hacer? ¿Qué cosas negativas ve? Si pudieses hacer un balance, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiaría del escenario actual? Sí, de lo positivo y lo negativo, ¿qué cambiarías? ¿Cuál aprendizaje te ha dejado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cambiaríamos? Esto no me gustó, esto creo que debemos fortalecerlo. ¿Por qué? Bien, este proceso de aprendizaje ha sido muy complejo, ¿no? Y he tenido, en mi caso particular, mucha disposición. Pero esa disposición ha pasado también por momentos. En momentos donde hay que ser radical. ¿Es esto lo que se va a hacer? No, pero que teníamos 30 años haciéndolo. No me importa, pero lo tenemos que hacer de esta forma. Bien. Aquí hay un potencial humano bastante importante. Yo creo que esta es una de las instituciones con una capacidad humana instalada más importante que existe en el Estado. Bien, con una formación del talento humano bastante importante. No obstante, hay procesos administrativos que hay que desgastarlos, adecuarlos a una nueva estructura organizativa, adecuarlos a nuevos procesos de gestión, adecuarnos nosotros mismos, que el liderazgo ya no es unipersonal, sino que debemos ejercer un liderazgo compartido en nuestra institución. A veces pienso que fue una institución que tuvo muchos recursos en su momento y que lamentablemente nos dejaron un cambio sustancial en la universidad. Muchas veces tenemos o se desarrollaron procesos de compra y adquisición de equipos sin una visión estratégica proyectiva que realmente se convirtiera en una unidad de producción de conocimiento, de gestión de recursos de la universidad.
Nos tocó esta etapa donde el presupuesto pues, está muy condicionado por las necesidades, ¿no? del país, pero aquí estamos de frente. Eh, un elemento positivo en este último año, el equipo de gestión. Hay una disposición del equipo de gestión que aquí estamos contra viento y marea dándole respuesta. Hay un elemento positivo que observo en este momento, que es la preocupación que se generó en los estudiantes cuando tuvimos un descenso en la matrícula. Y ellos comprendieron de que hay que garantizar que la universidad esté abierta, que comprendieron que hay que establecer nuevos, o sea, garantizar nuevos procesos, que tener nuevos programas. Eso nos ayudó a hacer incluso un poco de hasta auditoría, de contraloría en lo interno. Porque ¿quiénes nos dicen a nosotros que un profesor no asiste? Los estudiantes. Yo recuerdo cuando yo les dije a los estudiantes, necesito, en la Beatriz, por cierto, yo llegué y estaban unos estudiantes sin clase. Yo les dije, yo necesito que ustedes levanten acta cada vez que tengan un profesor que no venga. Muchos se quejaron. Muchos asumieron que yo era una autoritaria, que yo era, bueno, creo que hasta la fiscalía fue. Pero no se justifica que un profesor que asumió un compromiso, que quizás no le estamos pagando lo adecuado, pero que tiene un compromiso con la universidad, no asista a la clase. Que pasen 3 o 4 semanas sin ir a la clase. ¿Qué tuvimos que hacer? Procedimientos administrativos. Más de 50 expedientes, por distintas causas, pero sin gente que no estaba aportando a la universidad, o nos sincerizamos, o sea, había que hacer un proceso de sinceración, o estamos en la universidad aún con las condiciones adversas, o realmente estamos. Sí. Porque pues también las puertas de la universidad están abiertas, y mucha gente se ha sentado aquí y me dice, yo amo esta universidad, pero es difícil con el ingreso que tengo, me voy de la universidad. Y yo siempre le digo, usted gracias por ese apoyo, las puertas de la universidad siguen abiertas para cuando usted mejor disponga de ella. Bien, entonces esas son cosas que nosotros tenemos que pues allí en balance, una positiva y otra negativa. La universidad, lo negativo en este momento que hay que transformarlo en algo positivo y rápido, es una tarea dura, es la autosustentabilidad de la universidad. Tenemos muchísimo, tenemos con qué. Entonces hay que derribar esos mitos en la universidad, hay que derribar viejas prácticas en la universidad para que la universidad realmente sea productiva. Yo sé que en el momento en que veamos que un núcleo realmente es productivo con un proyecto de emprendimiento, eso se va a hacer un efecto dominó en nosotros, ¿no? Que es una tarea compleja, sí, porque al frente necesitamos una persona que sea excelente docente, excelente investigador, excelente innovador, pero además de eso, un excelente gerente. Claro. Todo tiene que ser un conjunto. Así es. Bueno, mi estimada profesora, de verdad le agradezco mucho y entendemos las limitaciones de tiempo que tiene, las múltiples funciones que tiene, y eso, de verdad, yo sé que nuestros amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, de la internet en general, van a apreciarlo, y en particular muy agradecido. No, agradecida. Le deseo lo mejor, le deseo éxitos, porque como le digo, siempre lo he dicho y se lo digo a las redes, se lo digo a mis estudiantes, el éxito de ustedes es el éxito de nosotros. Si ustedes fracasan, nosotros fracasamos. Entonces, o trabajamos juntos o perecemos juntos. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar. Los espero con sus comentarios bien argumentados. Aprovechemos estas experiencias. Seguimos en contacto. Agradecidos. Hasta la próxima, amigos.